poderes sobre los bienes tienen diversa dimensión. Quien pretende todos los poderes, es decir, hacer todo lo posible jurídica y físicamente sobre un bien, ese control absoluto o total sobre el bien, eso es la propiedad. De ahí en menos hay una serie de poderes o atributos menores o de menor dimensión que se desmembran de la propiedad o que tienen una medida menor. El usufructo, el uso, la servidumbre, la superficie, todos son poderes o derechos sobre los bienes y son derechos reales, pero son menores a la propiedad. La propiedad es el poder mayor. El propietario es quien más puede hacer cosas sobre los bienes. Sin embargo, desde el punto de vista constitucional, toda expresión de estos poderes es propiedad protegida en los términos de la institucionalidad que compartimos en la primera entrega. Es decir, para incentivar la actividad privada y la generación de riqueza es necesaria la protección de la propiedad en el sentido constitucional, es decir, proteger todo el patrimonio de la persona y no solo la propiedad en estos términos civiles o técnicos de el poder que más alcanza o más actividades comprende en favor del propietario o del dueño. Propiedad es entonces todo desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista económico. Todo merece protección, tanto el dueño propiamente dicho como el usufructuario o el superficiario o el titular del uso o el arrendatario o el fideicomisario, cualquiera sea la titularidad, merece y requiere protección para generar el incentivo que es el presupuesto de la generación de riqueza. Ahora nos vamos a ocupar específicamente de la propiedad como el derecho civil la entiende, es decir, el máximo de los poderes. Pero esta advertencia previa es muy importante, manteniendo siempre al frente la institucionalidad. Veremos que en algunos casos de los temas que convoca a la propiedad es necesario retornar permanentemente a esa institucionalidad. La propiedad es este poder y se rige bajo un principio de libertad o de autonomía privada. El dueño puede hacer sobre los bienes todo lo que no le esté prohibido. No necesita que la ley le autorice a hacer cosas. Requeriría que una ley se lo prohíba para poder contenerlo. No necesita una autorización. Este principio de libertad es fundamental porque es la garantía de que en el ejercicio de la autonomía privada los dueños podrán hacer negocios con sus bienes, podrán tomar decisiones que generan estas rentas. Pero naturalmente la propiedad no es un poder absoluto, está sometida a límites sobre la base de ciertas consideraciones y hoy las vemos más que nunca. Estas limitaciones tienen que ver, como advertimos antes, con el bien común, en tanto la ley entiende que hay la necesidad de proteger un valor superior que interesa a toda la sociedad y por esa razón se contiene esta libertad del propietario. Este concepto de limitación al bien común es también, por supuesto, atribuible a toda la otra gama de derechos menores que antes mencioné. Igual que el propietario se ve contenido, también la misma limitación puede aplicarse por razones similares de bien común a los arrendatarios, a los usuarios e usufructuarios que explotan los bienes sobre la base de desmembraciones, pero que igual tienen que contenerse sobre el bien común. El bien común es un componente muy delicado, pero que significa un beneficio para toda la sociedad. No un beneficio para un sector de la población o para un grupo social, político o religioso, sino un beneficio para toda la sociedad. Por eso es que la emergencia es un ejemplo, como pocos, de la presencia del bien común. La obligación de haber cerrado negocios temporalmente o por un tiempo indeterminado para proteger la salud es un bien común indiscutible, porque es en bienestar de toda la sociedad. Este concepto del bien común que justifica la contención de los derechos de propiedad es importante que se entienda a través de una relación de reciprocidad. Fíjense, la propiedad y sus desmembraciones, en el ejercicio libre de ella, produce beneficios para toda la sociedad. La generación de frutos, los rendimientos, son beneficios en favor de toda la sociedad. ¿Por qué? Porque a través de ellos y la intervención del Estado, con la actividad fiscal, se genera la extracción de dinero, de recursos, para poder atender las necesidades de toda la población. Ahí está el impacto social más importante del ejercicio y de la propiedad y sus desmembraciones. Por tanto, cada vez que la propiedad se contiene o se retrae,
se dejan de generar estos frutos y el Estado deja de percibir ese impuesto, esa imposición sobre esa parte de frutos que le toca y deja de atender a toda la sociedad. Entonces se produce aquí una situación de lo más interesante, y es que cada vez que se restringe la propiedad no se afecta solo al dueño ni principalmente al dueño, sino a toda la sociedad. Por esa razón, cuando se restringe la propiedad y sus desmembraciones, solo se justifica dicho acto cuando el beneficiario de dicha contención es igualmente toda la sociedad y no un sector. Evidentemente, esta justificación económica y de reciprocidad tiene que ser excepcional, porque no podría mantenerse un sistema económico como hemos explicado si es que la propiedad permanece eternamente limitada o limitada por un largo periodo de tiempo. Porque si así fuera, no se generarían recursos y no se podría atender las necesidades de la sociedad. Hoy se atienden las necesidades de la población a través de los subsidios, los alimentos, los bonos, las pruebas para el virus, los hospitales y demás, gracias a que el Estado tiene recursos. Estos recursos no provienen del cielo, estos recursos no provienen de la emisión inorgánica, estos recursos provienen de la imposición a los frutos generados por la actividad privada. Si estos frutos no se generan, sencillamente el Estado no tendría recursos y la rueda beneficiosa se atraca y comienza el caos. Entendamos entonces que la propiedad está limitada y sus desmembraciones por el bien común, pero no por cualquier razón. La otra gran afectación al derecho de propiedad es la expropiación. Y con la misma lógica anterior, solo puede afectarse vía expropiación, es decir, vía retiro forzoso del derecho sobre los bienes a un dueño, y lo mismo se dirá de las desmembraciones, cuando ocurre una causa que en la Constitución se llama necesidad pública o seguridad nacional, pero que son conceptos que tienen que ver, al igual que en el caso anterior decía, con satisfacer o atender un interés de todos, no el interés de un grupo. Por eso sorprende que el novísimo Congreso ya lance proyectos de ley que pretenden la expropiación en favor de grupos sociales. ¿Es posible la expropiación para atender la emergencia? Por supuesto que sí, porque el bien común, necesidad pública están presentes en la necesidad de atender la emergencia de salubridad. Pero atender demandas sociales históricas no es parte de este proceso. Hay que ser muy cuidadosos con la utilización de las limitaciones y su temporalidad, porque el círculo virtuoso que genera recursos puede sufrir un estancamiento de terribles consecuencias y no podríamos atender las necesidades que hoy son tan demandantes o más demandantes que en cualquier otro tiempo. Muchas gracias.